Y es que lo del disco de Sweet Sevilla es muy importante porque denota, creo yo, que no solo tiras a grabar tus composiciones o tus interpretaciones, que es lo normal en la guitarra clásica de la época y de todas las épocas. La gente se graba sus discos de lo que él interpreta o de lo que él crea. No, en tu carrera llama la atención que sobre todo hay guitarra, o sea, a partes iguales hay guitarra solista, guitarra de cámara, dúos y interpretaciones y creaciones tuyas. Es decir, no le das más peso a nada, ni cuantitativo. No sé si eso lo habías pensado, pero si tú coges los números de discos y lo que has hecho en estos 50 años, y no sé qué tiene más peso. El peso lo da lo que la música demanda en cada momento. O sea, una de las cosas que me sorprendió y me impresionó mucho cuando era niño y estudiaba historia de la música es ver que siempre, antaño, los compositores eran los intérpretes de sus obras, los directores de sus proyectos, incluso hasta los editores de su música, lo que pasaba a Vivaldi. Eso es. Entonces no se planteaban que ahora un señor venga a dirigir la ópera o que toque la parte del piano, del concierto de piano que yo he compuesto, sino que eran músicos globales. Claro. Es decir, estaban donde la música les demandaba. Eran, digamos, fieles sirvientes de la gran música, ¿no? Luego en el siglo XX empiezan las especialidades, sobre todo al final del romanticismo, y ya en el siglo XX pues Stravinsky no puede dirigir sus creaciones porque no era un gran director de orquesta. Ya es la figura del compositor aquí, el intérprete aquí, el director aquí, el editor allá, entonces se van, digamos, compartimentando totalmente las especialidades, ¿no? Y a mí siempre me interesó, bueno, yo siempre he sido un grandísimo admirador, por ejemplo, de Leonard Bernstein, ¿no? Una persona pues, muy prolífica y muy, pues eso. También muy buen comunicador. Muy buen comunicador, una cosa que cada vez me interesa más, la comunicación. Una cosa que sobre todo aprendí mucho con Félix Grande, a ser un buen comunicador, a creerte lo que estás hablando, ¿no? Claro. Entonces, pues yo estoy donde la música me mande que tenga que estar. Si tengo que estar al servicio de un compositor, lo estoy, porque precisamente yo estudié, o sea, me he dedicado a la composición ya no solo para poder crear, sino para poder hablarle de tú a la persona que tengo delante del atril, porque ¿quién mejor que un compositor para respetar el trabajo de otros? Es decir, yo me pongo en función compositor cuando estoy siendo intérprete, porque de alguna manera estoy respetando lo que a mí me gustaría que respetaran cuando estudian música. Por eso es muy importante que el guitarrista cada día tenga mayor formación musical, que es una de las cosas que todavía tenemos que luchar. De eso hay que hablar mucho ahora. Vamos a ver, tu formación musical, guitarrística, hemos hablado, pero también tienes formación como director. Sí, yo hice estudios de dirección de orquesta en Sevilla, he ido a muchas masterclasses, he tenido que dirigir por cuestiones como lo de Paco, me metieron ahí entre la espada y la pared en ese proyecto. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues perdiendo un poco la vergüenza, es decir, tiene que haber siempre una primera vez a la hora de enfrentarte. Yo no haría una carrera ni me dedicaría de momento a la dirección porque no es, respeto mucho, estoy mucho y a veces tengo que sufrir desde mi posición de solista cuando no hay una dirección, digamos, de fina ejecución, con lo cual respeto mucho el trabajo de mis compañeros, creo que es zapatero a tus zapatos, pero que debes saber de todo. Es decir, es como que hay que comer de todo, aunque te gusten unas cosas que otras. Tú tienes que ser, digamos, una persona prolífica en cuanto a conocimientos y luego quedarte donde mejor puedes dar la talla, ¿no? Pero la dirección es muy importante y a la hora de montar un concierto para guitarra y orquesta, tú tienes que tener la misma solvencia que el director a la hora de conocer la partitura, porque al fin y al cabo tú estás compartiendo espacio y tiempo con los músicos. Primera pregunta comprometida en ese sentido. Has tocado muchos conciertos para guitarra y orquesta, has compuesto muchos conciertos para guitarra y orquesta, o bastante. Sí, como 4. Y un quinto que está... ¿Y el nivel de los directores mundial con la guitarra cómo es? Bueno, primero tienen un prejuicio importante, a veces con razón, de que el guitarrista es un músico mediocre. Que no lee bien partitura. Que no lee bien partitura, que toca casi de oído, que, bueno, es que yo también hago muchos cursos y la mayor parte del trabajo que hago con los chicos es enseñarles a solfear, enseñarles a medir, enseñarles a frasear, que hagan lo que ponen.
no lo que es que no, mire usted, es que yo lo siento, no, usted no siente nada, si usted quiere sentir de que se usted haga escribir música, si usted quiere hacer una labor de creatividad, componga usted, pero si aquí hay una blanca ligada a una corchea con puntillo, haga usted eso, porque es que el compositor sabe muy bien lo que escribe, ¿no? Entonces hay tal grado todavía a veces de falta de conocimiento musical en la guitarra que eso los directores lo notan. Entonces ven si una persona flaquea en el ritmo, si hay una técnica, porque una cosa es tocar la guitarra solo en tu casa, solo en un recital, y otra cosa es pues tener que lidiar con 60 o 70 personas que están metiendo ahí fuegos artificiales, ¿no? También en nuestro descargo hay que decir que muchos directores, muchas orquestas, no les gusta mucho interpretar la música española, o sea, no le sacan el jugo que a lo mejor se podría sacar, ¿no? Sí, o que lo entienden incluso como una obra menor, ¿no? O sea, que están acostumbrados a las sinfonías de Beethoven. Sí, que esto como parece que más folclórico es como un género menor. Efectivamente. Pues otro género. Sí, otro género, incluso sí, que me ha tocado un concierto para guitarra y orquesta en vez de que me ha tocado un... Qué lástima que no me haya tocado el Tchaikovsky, ¿no? Ya. Para violín. Ya. Pero bueno, eso es inevitable, también se hace camino al andar y la guitarra es un instrumento muy joven, que necesita sobre todo nutrirse de más repertorio. También nos ha pasado una cosa y nos sigue pasando, el Aranjuez es lo mejor y también lo peor que le ha pasado a la guitarra, en el sentido de que es un dharma y un karma, porque el Aranjuez ha iluminado lo que es la escena de la guitarra de concierto, pero también de alguna manera ha castrado a otros conciertos, claro, para que salgan a la luz. Ha eclipsado todo. Ha eclipsado todo, efectivamente, es una luz tan grande. Incluso el propio Rodrigo, ¿eh? Incluso el propio Rodrigo, claro, que se lo digan a su hija, ¿no? Que ella lo sufre y ella defiende el repertorio de su padre, es un repertorio inmenso, porque claro, Rodrigo escribía todos los días de su vida, se levantaba y se ponía a componer, tiene un catálogo inmenso, incluso en la guitarra. Claro, muy bueno, muy difícil. Pero sin embargo el Aranjuez lo ha eclipsado todo y hace que otras creaciones se hayan quedado, ¿no?, o en el baúl o que se tocan una o dos veces a lo largo de la historia. Eso es. Entonces eso tiene que cambiar y para eso hacen falta generaciones enteras, como han pasado con el piano, con el violín. O sea, nosotros somos un instrumento, todavía no hemos llegado ni a la adolescencia a nivel histórico, estamos en la infancia, porque todavía no ha habido estamos en el andamio. Pero ojo, yo creo que estamos en el andamio a nivel de aceptación académica y de establishment, porque la guitarra es mucho más antigua que muchos otros instrumentos, que sin embargo sí tienen un hueco. Sí, a nivel historiográfica y a nivel de, digamos, ¿cómo te diría yo?, de familias indirectas, sí, es un instrumento muy antiguo. Si lo comparamos con la vihuela, si lo comparamos con el laúd y tal, pero lo que es la guitarra de concierto, lo que es la guitarra española, sí, claro, a partir de Antonio de Torres, es un instrumento que tiene un siglo y medio, o sea, y siglo y medio en la historia es nada. Y un siglo y medio, además, con perdón, jodido, porque nos toca lidiar con el romanticismo y los compositores no les interesa el sonido tan íntimo de la guitarra. Sí. Ahí están los instrumentos. Imagínate lo que hubiera sido si un Beethoven hubiera escrito un concierto para guitarra, si un Brahms hubiera escrito, incluso me voy más para acá, que un Falla, que no lo escribió. Una cosita. Turina, que conocía bien la guitarra, que estaba trabajando con la guitarra. Es que llama mucho la atención. Un Ravel, un Debussy, un Fauré, un Poulenc, nada. El mundo del impresionismo ignoró la guitarra, por mucho que dijeran que la música tiene alma de guitarra. Ya. Y que la guitarra, la muy poesía, poética, muy poético y tal, pero es igual, es como lo del duende. Ya. Se ha quedado ahí, que como decía Paco, ¿no? Es puro marketing. En mi tierra estudiar 14 horas al día, a eso le llaman duende. Es que esa es la verdad. Por eso decía lo que decíamos antes del guitarrista, del sacrificio, vete tú a saber si luego eso revierte en ti. Porque dicen, bueno, sí, has estudiado mucho, pero bueno, tú no le dan valor a la guitarra, no se le da valor a la guitarra, por lo menos en España, en mi opinión. No, bueno, en España en eso y es nuestro. Tenemos muy mala suerte porque aquí no se le da valor a nada que sea nuestro. O sea, tienen que venir de fuera y tal. Incluso la gran evolución en el siglo XX-XXI de la guitarra está fuera de España. O sea, la gente hoy se va a estudiar a Alemania, se va a estudiar a Austria, se va a estudiar a Estados Unidos, se va a estudiar a Inglaterra. Aquí la gente no viene a estudiar. Acuérdate, bueno, tú eres muy joven, pero en los 70, 80, esto estaba lleno de estudiantes de todo el mundo que venían al Conservatorio de Madrid, o con Pepe Tomás. Eso es. Japoneses, sudamericanos, que hoy son grandes maestros. Hoy son grandes maestros en el mundo, pero venían a España, venían a Madrid, venían a Alicante, venían a Barcelona, y era el país de la guitarra. Hoy España ya no es el país de la guitarra, desgraciadamente. Tristísimo. Tendría que ser así. Nosotros hemos inventado la guitarra, nosotros tenemos la receta de la guitarra, tenemos la quinta esencia de la guitarra, pero se nos ha ido de las manos.
porque no hay una fundación importante. Coño, no hay una fundación que se llame Andrés Segovia, no hay una fundación que se llame Paco de Lucía, que albergue, o sea, no hay una escuela Reina Sofía dedicada a la guitarra. O eso es porque existe el prejuicio y la vergüenza de lo que tenemos. Es decir, tenemos miedo a hablar o a potenciar aquello de lo que podríamos hacer. Y de lo que podríamos vivir. Y de lo que podríamos vivir, efectivamente. Es algo yo creo que es muy español. Sí, sí, esto o sea, no solo español, sino de la cultura. Entonces, hablamos de directores, que has trabajado con todos, con los más importantes. Como compositor, a mí me ha llamado siempre mucho la atención como compositor, porque, y estos años que yo he estado en contacto contigo, he visto que la evolución ha sido feroz. En cuanto a aceptación, yo cuando te conocí ya componías. Cuando te conocí, cuando tú no me conocías a mí, yo ya veía tus conciertos y tú ya componías. Sin embargo, yo notaba cierto, no sé si tú, pero yo notaba cierto recelo en el establishment guitarrístico oficial. Eso se ha roto. Ya se tocan tus obras en los conservatorios, ya se tocan tus obras en los concursos de guitarra. Se graban, se versionan, efectivamente. ¿Esa evolución entra dentro de la lógica del tiempo o crees que ha pasado algo para que eso haya sucedido? Bueno, yo creo que primero también la gente ha ido también cambiando la actitud. Hay cada vez las escuelas se están convirtiendo también en parcelas con gente más abierta de mente. Y el tiempo también es una manera de que pone las cosas en su sitio, ¿no? Yo creo que es un poco ambos parámetros, ¿no? A mí me hace mucha ilusión eso, efectivamente, que la gente joven las que las devoran. Las devoran, pero todo el mundo, la verdad. Además yo lo veo porque bueno, tengo una editorial y entonces nosotros trabajamos mucho con descargas digitales, que es una manera también de saber qué población o qué rango de países son los que compran tu música. Y la verdad es que en todo el mundo ahora mismo se compra mi música y mis arreglos, ¿no? Es que eso me llena de orgullo y bueno, es la evolución natural, gracias a Dios, del trabajo. Y sí, y ya ahora como que no hay, digamos, crítica o no, o sea, te gustará o no te gusta, pero ahí está. Es que yo creo que el problema, y ahora voy a dar una opinión, es que en la guitarra o en la música académica, entre comillas, se potenciaba más o se ve mejor aquella música contemporánea o hecha por un autor vivo, que sea cuanto más vanguardista, contemporánea y ahora esto es mío, inaudible, mejor, ¿no? Sin embargo, tu música no responde a esos parámetros. Guitarrísticamente es súper idiomática, es muy difícil de tocar, pero es muy también asequible al oído. Sí, claro. Y eso creo que choca con el establishment del compositor actual. Claro, pero hay una frase muy buena que ponía Félix en Cuadernos Hispanoamericanos, cuando era director de Cuadernos, porque él también le tocó lidiar con esta especie de historia con la vanguardia, ¿no? Entonces había una pintada que decía: informamos a nuestros suscriptores que la vanguardia acaba de envejecer esta misma mañana. No, es que lo de la vanguardia es que es una cosa también que va por moda, ¿no? Y ha llegado un momento donde la música, incluso el arte, se ha convertido en un fenómeno, digamos, cerebral. Sí. Casi matemático, ¿no? Científico, desde el punto de vista que no interesan las emociones, no interesa contar nada. ¿Y cómo va a ser una música que escape de las emociones? Y cómo yo, después de estudiar tantos años de carrera y ser la élite de mi familia y de mi sociedad, voy a escribir algo para que el grupo lo entienda. Eso no puede ser. Cosa que nunca ha pasado, porque es que, o sea, a la gente le habrá gustado más o menos un estreno de la época, pero todos los compositores eran fieles a su época. O sea, Mozart escribía las zarzuelas del momento, o sea, las óperas de Mozart eran los hit parades, era el pop de la época. Bach escribía todos los domingos una cantata que la cantara la gente, o sea, era música asequible al momento. Vale, podemos hablar de que a partir de un momento dado en la evolución de la música las cosas se hacen cada vez, digamos, más elitistas, porque necesitas más formación para poderlas deglutir, pero yo creo que el artista debe ser un comunicador de su época, debe ser un portavoz de lo que pasa. Y las emociones es parte de lo que es la fisonomía y de la filosofía de un artista. Yo no puedo comunicar algo que yo no me crea o que a mí no me conmueva. Y yo en eso siempre he sido como
muy fiel a mí mismo. Es decir, yo no firmo una partitura por el hecho de firmarla y entregarla. Yo la firmo porque me la creo, porque la quiero y porque, por supuesto, siempre lo puedo hacer mejor. Y dentro de 5 años decir, oye, pero lo que yo escribo me lo creo y me emociona, pues, si no, no lo haría. Es que yo incido en esto porque a mí me conocí en el conservatorio, a mí en una clase, me acuerdo que se nos dijo que Joaquín Rodrigo, esto es muy fuerte, porque estamos hablando de los compositores del siglo XX. Del siglo XX. Entonces cada uno de los alumnos teníamos que hablar de los compositores de nuestro instrumento, de referencia, de las obras que tocábamos, o en fin. Entonces los guitarristas me tocó a mí hablar de pues, varios, Brauer, por ejemplo, y Rodrigo. Y a Rodrigo se le tachó de pachanguero, tal cual. Esto, mi maestro, montón colega, lógicamente, bueno, fue una falta de respeto muy grande, bueno, en fin, es una anécdota muy tal. Y yo, más allá de eso, me quedé con la idea de que a lo mejor es que la guitarra no admite ciertas estéticas. O los compositores no les gusta componer para la guitarra porque saben que si tienen que componer para la guitarra tienen que caer en unos clichés, pero es que a mí no sé, que existe cierto prejuicio con la guitarra. Pero también hay música contemporánea, digamos, de índole vanguardista de grandísima calidad. O sea, también tenemos a Humberio, también tenemos, eso ya no es contemporáneo porque ya han pasado años, ¿no? Pero en su época tuvimos a Britten y tenemos a Stephen Dobson, tenemos a Leo Brauer, que ha pasado por muchas estéticas y muchos cambios en su vida, coqueteó con el atonalismo, pero luego cada vez es más músico folclórico cubano que nunca, porque ahí es donde ha encontrado su raíz, y al final en un momento dado determinado yo creo que mientras más mayor te haces, más niño te vuelves, porque más necesitas de tus raíces, y no es en vano que él viva en Cuba ahora y esté escribiendo cada vez más cubano, porque es su obligación, es su obligación. Paco de Lucía acabó tocando copla. Copla, que era lo que oía de niño, si es que es el camino natural. Además llega un momento en que tú te tienes que volver a enraizar, porque es el alimento, es la nutrición de tu espíritu, volver a la raíz. Entonces yo creo que es un instrumento muy versátil, es maravillosamente versátil, y en beneficio de la no evolución como instrumento tradicional, como puede ser el violín o el violonchelo, lo que tiene la guitarra es un nivel de expansión universal que no lo tienen otros instrumentos. Yo no sé si tú sabías que es el instrumento que más se toca en el mundo, que es el número uno. Y el repertorio de instrumento de cuerda pulsada con canto es el corpus de obras más numeroso de la historia. De la historia. O sea, más que del piano, más que del sinfónico, etc. ¿Así? Bueno, eso demuestra que a lo mejor tendríamos que prestar un poquito más de atención. Bueno, el caso, que en esta trayectoria de 50 años, además de Paco de Lucía, además de Félix Grande, además de un montón de directores, has trabajado con Plácido Domingo, muchos cantantes, Teresa Berganza, Carmen Linares, además de todos los estilos, efectivamente. Claro, si nos ponemos a hablar de uno en uno, pues no acabamos, pero todas esas figuras tan espectaculares de la música, ¿qué tienen en común? Los que estamos en la plebe, y lo vemos y os vemos ahí arriba, cuando tú has trabajado con ellos, ¿y qué es lo máximo? ¿Qué tienen en común? Pues mira, tienen en común que mientras más grandes son, más fácil es trabajar con ellos, más humildes son, más cercanos están a oír un consejo de alguien muchísimo más joven e inexperto que ellos, como era yo, como soy yo. Y mientras más alto es el talento, más facilidad tienes para identificarte con ellos, ¿no? Entonces yo lo que he aprendido de ellos es que todos, de los que me estás comentando, ya no son voces que hacen música, sino músicos que cantan, porque es la diferencia de muchos. En el canto se da mucho, nos comparan mucho a los cantantes y a los guitarristas, es decir, mínima formación musical, máximo deseo de ser yo el que haga una versión única. Ajá. Es decir, máximo deseo de decir, yo es que lo siento así, yo es que lo veo así. Bueno, usted lo verá así, pero usted haga lo que está escrito, ¿no? En eso también los cantantes han tenido... Que te sientes muy identificado con ellos, yo creo que con los que más has trabajado. Con los que más, pero cuando te encuentras a gente de la magnitud, porque Teresa, y a lo mejor mucha gente no lo sabe,
Teresa tiene la carrera de piano, Fíjate. estudió armonía con Uribe, por ejemplo, ¿no? Y Teresa tiene una formación musical Atroz. impresionante. Plácido otro, bestia. Plácido canta, Plácido dirige, Plácido produce, Plácido cuando no canta de tenor canta de barítono, cuando no te dirige tal. O sea, son luminarios, ¿no? Elina Garancha, otra, tiene una formación musical y una cabeza tan bien puesta y un dominio de lo que está haciendo, que es gente, coño, que te inspira muchísimo. Claro. Y de alguna manera, y tú bien lo sabes, Pablo, los músicos, o sea, los instrumentistas, todos somos cantantes frustrados. Todos queremos decir algo, todos queremos cantar con la guitarra, con el violín, o sea, la voz es el instrumento de Dios, es el instrumento más puro. Y yo siempre lo digo en las clases, primero cántalo, porque es lo natural, canta la frase. Tú no la cantarías, lo harías muy legato, o sea, si tú tuvieras que cantar ese ornamento no harías harías Claro. harías un hippie, harías un tresillo español, cántalo, porque es lo que más te conecta a la naturalidad, ¿no? Y trabajar con ellos ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Para mí hay dos puntos de inflexión en mi vida. Uno es Paco y otro es Teresa Berganza. Un antes y un después. ¿A Teresa cómo la conociste? Pues mira, a Teresa yo le tengo que agradecer a José Miguel Moreno que se dedicara a la música de época y dejara la guitarra de 6 cuerdas, porque cuando ella se metió en la dinámica de solo tocar repertorio histórico, claro, a Teresa ya no le interesaba solamente estar tocando un determinado 17, 18, 19, ella quería Falla, ella quería Lorca, ella quería Guastavino, ella quería Villalobos, quería música del siglo XX, quería música mía, como yo luego terminé escribiendo para ella. Y entonces José Miguel, vecino mío del Escorial, junto con Teresa, estábamos ellos tres, que el Escorial lleva muchos años. Me llama y me dice, mira, José María, me pasa esto, ya con Teresa he agotado mi periplo, pero le he hablado de ti, porque creo que eres la persona que mejor va a empatizar con ella y le vas a encantar, y no te digo a ti lo que te va a encantar trabajar con ella. Aquí tienes su teléfono, está esperando que le llames. Yo la llamé a los 5 minutos. Doña Teresa, no, Teresa, ya por teléfono, soy Teresa y de tú. Y bueno, y esa misma tarde me citó, me invitó a un café y nos pasamos 4 o 5 horas leyendo a primera vista, por cierto, a primera señores guitarristas y señoras guitarristas, como dicen ahora los políticos, hay que leer a primera vista. Hay que leer a primera vista porque no podemos estar llevándonos las partituras a casa para estudiar. Eso está muy bien para perfeccionarlas, pero tenemos que leer como la gente lee el periódico, como leen los pianistas, como leen los directores. Tenemos que ser músicos que leen, no guitarristas que se tienen que preparar las cosas en casa. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues leyendo todos los días. Cójanse ustedes de sus libros, de su biblioteca, todos los días un tomo, de la A a la Z, y empiecen a leer. El primer día no las darán todas, ni el segundo ni el quinto, pero después de un año leyendo a primera vista todos los días, tú te lees el ABC musical. Entonces, cuando yo me tuve que enfrentar a partituras ya no de guitarra, sino de piano, porque Teresa no tenía... O sea, ibas leyendo y reduciendo. Leyendo y reduciendo, claro, y leyendo las canciones de Falla, las canciones, pero no el arreglo de Puyol, sino el tocho, Guastavino. Ah, sí, tú, bueno, venga, yo hago lo posible, Teresa, tal, y bueno, tú tal, y me decía, pero si suena todo. Le digo, tú imagínate, digo, déjame una semana que ya verás cómo va a sonar todo. Pero nos leímos todo. Y luego otra cosa, ¿me la puedes bajar un tono? O sea, leyendo, reduciendo y transportando. Es que es muy importante. El otro día me pasó con Marina en Rusia. Sí, es muy importante. Todo que yo la quería matar. Es muy difícil. La quería matar, yo me la como a Marina Beso. Que te dijo, no, bájame un tono y ya no voy a cejilla ni me dice, maestro, claro, porque subir no hay problema. Sí, claro, pero bajar, yo no estoy bien, me viene muerto, le digo, y ahora me lo dices que llevamos aquí 2 días y estamos tocando todos los días en el tono, y ahora justo antes de salir 20 minutos antes, le digo, yo te mato, niña. Y entonces, un tono y medio. Sí, vamos. Pero un tono y 3 medio, trastes. Claro, pero 3 trastes hacia atrás. Que no hay guitarra. Es menos trastes. Hombre, claro. Entonces, ahí tienes que tirar de los conocimientos musicales, ahí tienes que ser profesional. Hombre, puedes decirle, Marina, lo siento, es lo que hay. Es lo que hay. Pero yo sé, porque trabajo mucho con cantantes, que el instrumento es sagrado. Que tú una guitarra le puedes poner una cuerda, le puedes poner una cuerda de tensión alta, de tensión baja, pero a estas, a las vocales, son las que hay. Eso es lo que hay. Y ahí mandan ellos. Entonces, pues por eso insisto, queridos lectura y queridas,
la lectura a primera vista y la formación solfística. O sea, nosotros tenemos que transportar y que olvidarnos de la cejilla, porque la cejilla es para lo que es, pero hay que transportar con esto y con la formación. Es que entra en el papel, entra en el suelo. Sí, eso es. Lo mismo que antes había carnet de artistas, que tenías que ser artista y te daban un carnet, que no quiero sonar antiguo, pero es que, bueno, tengo ya 50 años tocando, señores, más antiguo que ustedes soy, Medio sí. pero que hay que tener conocimiento, hombre, que tenemos que ser profesionales.